Todos decían que era inútil por ser muda, pero cuando un apache la besó en la oscuridad, descubrió que había algo que ella sabía expresar mejor que nadie, el lenguaje del alma. Dicen que el silencio puede ser una maldición, pero también puede ser el idioma del alma. Antes de empezar, déjame en comentarios desde donde me oyes. Os leo y respondo con mucha emoción. Aquel año, el invierno había sido cruel en las tierras del sur de Colorado. El viento soplaba como cuchillo entre las montañas, y la nieve se había tragado caminos, casas y esperanzas. Pero en medio de ese paisaje helado, en una pequeña cabaña a las afueras de un pueblo olvidado por Dios y por el tiempo, nació Eva, una niña que no lloró. No gritó, no balbuceó. No emitió un solo sonido. La partera se quedó perpleja. Le golpeó suavemente los pies, le frotó el pecho, le sopló aire tibio sobre la boca, pero nada. La niña respiraba, sí. Estaba viva. Pero en silencio. Y ese silencio marcó su destino. Los vecinos empezaron a hablar desde el primer día. Eso no es normal. Una niña que no llora, algo trae encima. Quizás es muda, o peor. Su madre, Rosa, una mujer joven y cansada de vivir entre rumores, trató de protegerla. Pero con el paso del tiempo, la tristeza se le fue metiendo en los huesos. Su padre, Santiago, un jornalero duro y supersticioso, tardó poco en buscar refugio en la cantina y en otras camas. Para cuando Eva cumplió 3 años, ya nadie la llamaba por su nombre. En el pueblo le decían la muda, como si eso definiera quién era. Y para muchos, lo hacía. No podía defenderse. No podía decir no cuando la apartaban de los juegos. No podía decir me duele cuando los demás niños se burlaban de ella, le escondían los zapatos o le tiraban piedras al pasar. Solo bajaba la cabeza y aguantaba. Sus ojos eran grandes, como los de un ciervo asustado, y siempre parecía estar escuchando algo que los demás no podían oír. Era una niña diferente. Y en un mundo que castiga lo que no entiende, eso era suficiente para condenarla al olvido. A los 7 años, Eva ya sabía que el amor no era para ella. Los domingos, cuando las otras niñas se ponían sus vestidos más bonitos y caminaban de la mano de sus padres hacia la iglesia, Eva se quedaba sentada bajo el olmo seco, al final del camino, mirando las nubes, jugando con piedrecitas y dibujando figuras en la tierra. Su mundo era otro. Uno sin palabras, pero lleno de sensaciones. Los demás no lo veían, pero Eva vivía intensamente cada color, cada brisa, cada rayo de sol sobre sus mejillas. Era muda, sí. Pero su alma hablaba a gritos. Y entonces, un día, todo cambió. Fue en la primavera de 1868. El pueblo andaba inquieto por rumores de indios en los alrededores. Decían que un pequeño grupo de apaches nómadas se había asentado al otro lado del río, donde el bosque se volvía espeso y salvaje. Los hombres preparaban sus armas. Las madres cerraban las ventanas. Pero Eva, ella no tenía miedo. Para ella, la naturaleza era refugio. Y fue precisamente al borde del bosque, un mediodía de abril, donde lo vio por primera vez. Un joven apache. Alto, de rostro firme y expresión serena, con la piel dorada por el sol y una trenza negra que le caía por el hombro. Estaba bebiendo agua del arroyo, agachado junto a su caballo. No llevaba armas a la vista. Solo un colgante de hueso y cuero colgado al cuello, y una mirada que parecía atravesarlo todo. Eva se escondió tras un arbusto. Sabía que no debía estar allí. Sabía que su madre se enfadaría si la encontraba tan cerca del bosque. Pero algo dentro de ella, un calor nuevo que no podía explicar, le impidió marcharse. El joven la miró. La vio. Y no huyó. Antes de seguir, recuerda suscribirte, para más historias de nuestros valientes apaches. Seguimos. Eva se quedó inmóvil tras aquel arbusto durante lo que parecieron minutos eternos. El joven apache no se movía. Solo la miraba. No con agresividad.
no con temor. La miraba como si pudiera oír sus pensamientos. Su primera reacción fue salir corriendo, pero algo en la mirada de aquel hombre le dijo que no debía temer. Era la primera vez en su corta vida que alguien la observaba sin compasión ni rechazo. Sin lástima. Solo, presencia. Pura y serena. Tokay, ese era su nombre, levantó lentamente una mano. No como amenaza, sino como saludo. Un gesto pausado, como si supiera que aquella niña de cabellos trenzados y vestido gastado entendía el lenguaje del silencio. Eva lo imitó. Levantó su manita temblorosa, torpe al principio, pero con una sonrisa pequeña, apenas esbozada. Y él sonrió también. Ninguno dijo una palabra. Pero los dos se dijeron tanto. Durante los días siguientes, Eva volvió al mismo lugar, al borde del bosque, justo donde el arroyo cantaba entre las piedras. Al principio lo hacía con miedo de que no estuviera. Pero siempre estaba. Tokay le mostraba plantas, le enseñaba cómo tallar una rama con cuidado, o cómo leer las huellas de los animales en la tierra. Nunca le preguntó por qué no hablaba. Nunca la miró como la niña rota del pueblo. Él no necesitaba palabras para ver. Y ella no necesitaba voz para sentirse vista. Eva llevaba consigo piedrecitas lisas que encontraba y se las daba como si fueran tesoros. Él aceptaba cada una con gratitud, como si se tratara de oro. Le regaló, a cambio, una pequeña pluma de águila, símbolo de respeto en su cultura. Ella la guardó cerca del corazón durante toda su vida. Un día, Eva apareció con un pequeño corte en la frente. Se lo había hecho cuando unos niños la empujaron y la hicieron tropezar. Tokay, al ver la herida, frunció el ceño con una mezcla de rabia y ternura. Sin decir nada, se arrodilló, sacó de su morral una pomada hecha con savia y plantas, y le curó con manos suaves, como si temiera romperla. Eva lo miró con los ojos muy abiertos, brillosos. Era la primera vez que alguien la tocaba con amor. Sin miedo, sin juicio, sin dolor. Después de aquel día, ya no solo se veían en la orilla. Tokay comenzó a llevarla más adentro del bosque, enseñándole cosas que nadie más habría creído que ella pudiera aprender: encender fuego, recolectar raíces comestibles, incluso tallar símbolos en madera. Eva no hablaba, pero reía. Y esa risa silenciosa, ese brillo en los ojos, esa alegría en los gestos, era más poderosa que cualquier palabra. Él tampoco hablaba demasiado. Pero la escuchaba como si ella fuera un río que no deja de fluir. A veces, se sentaban simplemente bajo los árboles, en completo silencio, sin hacer nada. Solo estar. Y para Eva, estar con él era como volver a nacer. Un día, Tokay le entregó un pequeño colgante de cuero trenzado. No hizo ningún discurso. Solo se lo colgó al cuello y apoyó su frente contra la de ella. Fue en ese momento, en ese roce suave y cálido, que Eva sintió algo que jamás había sentido en toda su vida. Pertenencia. Valor. Amor. No necesitó palabras. Tokay no le dio voz. Le dio algo aún más grande. El derecho a existir tal como era. Y aunque el mundo entero seguía llamándola la muda, Eva sabía, por fin, que alguien la había escuchado. La relación entre Eva y Tokay no necesitaba del permiso de nadie. Era libre. Era honesta. Era tan silenciosa como poderosa. Mientras el mundo seguía girando con sus ruidos, prejuicios y cuchicheos, ellos se refugiaban en la naturaleza, donde no hacían falta palabras para entenderse. Y eso, precisamente, fue lo que comenzó a llamar la atención. Primero fueron las miradas. Luego los comentarios. ¿La habéis visto últimamente? La muda anda mucho por el bosque. Dicen que se junta con un apache. ¡Qué barbaridad! Si ya estaba mal, ahora peor. La gente del pueblo empezó a observarla con más recelo. Eva, que antes era invisible para todos, ahora les resultaba incómoda.
La niña a la que siempre habían despreciado comenzaba a tener una luz propia, una fuerza serena en la mirada, una forma de andar distinta. Como si alguien, por fin, la hubiera amado bien. Y eso, para muchos, era inaceptable. Porque en un pueblo pequeño, cuando alguien sale del molde, cuando alguien deja de aceptar el lugar que le asignaron, se convierte en amenaza. Rosa, su madre, fue la primera en notarlo. Al principio no decía nada. Pero una noche, mientras Eva cenaba en silencio, ella la miró con ojos cansados y le dijo en voz baja: «¿Qué haces tanto en el bosque, hija?» Eva levantó la vista, sorprendida. Su madre rara vez le hablaba directamente. Y mucho menos la llamaba hija. Ella bajó la mirada, sin saber cómo responder. No podía. Solo acarició el colgante de cuero que Tokay le había regalado. Y sonrió. Rosa entendió más de lo que quiso aceptar. No dijo nada más. Solo suspiró profundamente, como si esa noche se le cayeran 20 años encima. Aquel verano fue largo y ardiente. Y cada día, Eva se adentraba más en el bosque. Tokay le enseñó cómo comunicarse con las manos, con gestos que usaban entre su gente para hablar en la distancia o en la casa. No era lenguaje de señas, pero se acercaba. Poco a poco, Eva comenzó a usarlo, tímida al principio, luego con seguridad. Y fue entonces cuando ocurrió algo que jamás se habría imaginado: se rió. No con la voz, porque nunca la tuvo, pero con todo su cuerpo. Se echó hacia atrás, cubrió su boca con las manos y sus hombros temblaron de alegría. Tokay también rió, sin saber exactamente por qué, solo feliz de verla así. Era la primera vez que Eva se reía sin miedo. En uno de esos días de calma, bajo un cielo lleno de nubes lentas, Tokay la llevó a lo alto de una colina. Desde allí se veía todo: el bosque, el río, el pueblo. Y también, a lo lejos, las tierras donde vivía su gente. Tokay le señaló el horizonte. Luego se llevó la mano al pecho. Y luego, a ella. Eva no necesitó más explicación. Él quería llevarla con él. Allí, donde no la llamarían la muda, donde no tendría que esconderse, donde podría ser simplemente Eva. Pero el destino no siempre respeta los tiempos del corazón. Y esa misma tarde, al volver al pueblo, los estaban esperando. Cuando Eva y Tokay regresaron al pueblo aquella tarde, no sabían que ya era demasiado tarde para volver a ser invisibles. Un grupo de hombres los esperaba a la entrada, junto al camino polvoriento. Entre ellos, estaba el herrero, el pastor, el tabernero y Santiago, su padre, que había vuelto unos días atrás con más sed que vergüenza. ¿Con qué es el salvaje que ronda a la muda?, dijo uno. No se te ocurra poner un pie más en este pueblo, indio, escupió otro. Ella no te pertenece. Ninguna blanca se va con un apache. Eva se puso delante de Tokay, con los ojos muy abiertos, respirando agitadamente, sin poder pronunciar una palabra. Intentó levantar las manos, explicar, hacer uno de los gestos que él le había enseñado. Pero nadie la escuchó. Nadie nunca la escuchaba. Santiago dio un paso al frente. Olía a vino y a rencor mal cocido. ¿Tú, qué le has hecho a mi hija? Ni siquiera la miró. Le habló a Tokay como si Eva no estuviera allí. Como si no fuera real. Tokay no respondió. Solo la tomó de la mano. Y ese gesto tan simple, tan humano, encendió la rabia. «Suéltala», gritó el herrero. «No tienes derecho». Un empujón. Un golpe. Tokay no devolvió ninguno. No quería luchar. No allí. No delante de Eva. Pero ellos no entendían la paz. Uno de los hombres lo tiró al suelo. Otro levantó una piedra. Eva gritó sin voz, con los ojos, con el cuerpo entero. Se arrodilló delante de Tokay y lo abrazó, protegiéndolo como podía, llorando en silencio. Fue entonces cuando Rosa apareció.
Corría descalza, con el cabello suelto, jadeando de angustia. «Deteneos. Por Dios. Basta». Las palabras salieron como disparos de desesperación. Rosa se lanzó entre los hombres, se puso al lado de su hija y gritó: «¿No veis que por primera vez en su vida es feliz?». Los hombres se quedaron quietos, sorprendidos. Era la primera vez que escuchaban a Rosa alzar la voz. «Ninguno de vosotros le dio amor», continuó, con lágrimas en los ojos. «Nunca. Ni siquiera su padre. Y ahora que alguien la mira como una persona, como una mujer, ¿lo llamáis pecado?». El silencio cayó como un manto. Eva miró a su madre. La misma mujer que tantas veces no supo abrazarla. Que tantas veces bajó la cabeza y se calló. Ahora, por fin, la defendía. Santiago no dijo nada. Solo bajó los ojos. El resto de los hombres, lentamente, fueron dando pasos hacia atrás. Uno a uno, desaparecieron entre las sombras del atardecer. Tocay se incorporó. Tenía la mejilla manchada de sangre, pero sus ojos brillaban con una ternura que Eva jamás olvidaría. La miró. Le acarició el rostro con el dorso de los dedos. Y luego, sin decir palabra, la besó. Un beso lento. Silencioso. Profundo. Y en esa oscuridad, en ese momento, Eva descubrió que aunque no tenía voz, sí tenía alma. Y alguien, por fin, la había escuchado. Ya no importaba lo que pensaran los demás. Ya no importaba que la llamaran la muda. Porque ese beso no le devolvió la voz. Le devolvió el derecho a ser amada. Aquella noche fue larga como ninguna otra. El pueblo se fue apagando poco a poco, entre murmullos, puertas cerradas y velas que titilaban tras las ventanas. Pero dentro de Eva, algo se había encendido para siempre. Nunca nadie le había besado. Nunca la habían abrazado con ese calor que no pide nada, que no juzga, que simplemente la acepta. Tocay no le había dicho, te quiero, con palabras, pero lo había dicho todo con ese gesto. Y en su mundo de silencio, ese beso retumbaba como un trueno. Rosa preparó una infusión caliente mientras su hija y Tocay se sentaban en el rincón de la cocina, cubiertos con una manta vieja. Ella no hablaba mucho, solo los miraba de reojo, removiendo la olla con manos nerviosas. Hasta que, al fin, se sentó frente a ellos y dijo: «Sé que no puedo pedirte que me perdones, hija». Eva levantó los ojos, sorprendida. «Pero quiero que sepas que lo intento. Que hoy te vi. Te vi por primera vez». Le temblaba la voz. «Y aunque no puedas decirlo, sé que tú también ves cosas que nosotros no vemos». Eva se acercó y le tomó la mano. No necesitaban más. Tocay, con una seriedad noble, se puso de pie y buscó algo dentro de su morral. Sacó una pequeña bolsa de cuero. La abrió con cuidado, y dentro había unas semillas, un trozo de piedra tallada y un colgante con forma de luna creciente. Lo colocó suavemente en la palma de Rosa. Ella no entendía su idioma, pero entendió el gesto. Era un símbolo de respeto. De familia. Ese gesto lo cambió todo. Pero fuera, en el pueblo, la calma era frágil. La noticia del beso se había esparcido como pólvora. Las mujeres cuchicheaban detrás de las cortinas. Los hombres, reunidos en la taberna, murmuraban con cerveza en mano y el orgullo herido. «No podemos permitir que se lleve a una de las nuestras», decía uno. «Y menos a la muda», añadía otro. «Si dejamos pasar esto, mañana vendrán por nuestras hijas». El racismo, el miedo y la ignorancia crecían como malas hierbas. Y esa noche, mientras Eva dormía en la cama por primera vez con una sonrisa en el rostro, alguien golpeó la puerta. Rosa se levantó con el corazón encogido. Era el alcalde, acompañado por 2 hombres más. No venían a pedir permiso. Venían a exigir respuestas. «Ese apache no puede quedarse aquí»,
Es una amenaza. La gente está nerviosa. ¿Y si otros vienen? ¿Y si quiere llevársela? Esto no es un lugar para salvajes. Ni para niñas como ella. Eva apareció tras el umbral. Descalza. Con la trenza suelta. Y con la mirada firme. Tokay la siguió, tranquilo. No con miedo. Con dignidad. No entendía lo que decían, pero comprendía perfectamente que no lo querían allí. El alcalde se dirigió a Rosa. Debes hacer lo correcto. Por el bien de todos. Rosa no dijo nada. Solo apretó los labios. Y luego miró a su hija. Eva dio un paso al frente. Caminó hasta estar frente al alcalde. Y luego, lentamente, se llevó la mano al pecho. Golpeó una vez. Y luego extendió la mano hacia Tokay. Mi corazón es suyo. Luego, hizo un gesto más, con sus dedos simuló una flor, y sopló hacia el aire. No se puede encerrar el alma. Ni callar el amor. El alcalde no supo qué decir. Nadie allí supo cómo responder a una niña que hablaba sin voz, pero con la fuerza de 1000 verdades. Finalmente, uno de los hombres masculló. Que se vayan. Mañana, al amanecer. Y que no vuelvan. Esa noche, Eva y Tokay no durmieron. Se sentaron bajo las estrellas, junto al arroyo donde todo había comenzado. Ella apoyó su cabeza en su hombro. Él le acarició la mano. Y aunque no podían hablar de futuro, se sabían el presente. Al alba, Rosa los despidió con un pañuelo en la mano y los ojos rojos. Le entregó a Eva una bolsa con pan, frutos secos y un trozo de tela con bordados de su infancia. Y antes de que partieran, le susurró al oído, temblando. Si algún día tienes una hija, dile que su abuela también aprendió a amar. Eva la abrazó fuerte. Y partieron. Cruzaron las colinas. El río. El bosque. Y del otro lado del mundo, donde no había nadie para juzgarlos, construyeron una nueva vida. Eva no recuperó la voz. No le hizo falta. Allí, en la tierra de Tokay, todos la entendían. Porque allí, el alma tenía su propio idioma. Ella curaba con hierbas, contaba cuentos con las manos, y enseñaba a otros niños que no todo se dice con palabras. Años después, cuando su cabello ya tenía hilos de plata, alguien le preguntó si alguna vez había deseado hablar. Ella sonrió. Se llevó la mano al corazón. Y señaló a Tokay, sentado junto al fuego, tallando madera con sus nietos. Nunca hizo falta. Él me escuchó sin que yo dijera nada. Y desde entonces, mi alma no ha vuelto a callarse. Han pasado casi 40 inviernos. Y aunque el tiempo ha surcado su rostro con líneas suaves y canas de plata adornan sus trenzas, Eva sigue caminando con la misma serenidad que aprendió en aquel bosque, junto al arroyo. Ya no es la niña que todos llamaban la muda. Ahora es conocida como Abuela Eva en la aldea de Tokay, un pequeño asentamiento apache levantado con esfuerzo y sabiduría, donde conviven los pocos que quedan de su tribu, algunos mestizos y otras familias que, como ellos, decidieron vivir lejos del ruido del mundo blanco. La mujer sin voz, así la llaman también en otros pueblos, no por burla, sino con respeto. Porque aunque su boca no emite sonidos, su presencia impone silencio. Los niños la rodean cada tarde para que les cuente historias con las manos. Sus gestos, sus ojos y su sonrisa cuentan leyendas de la tierra, del agua, del viento. Pero sobre todo, cuentan la suya. Cada movimiento es poesía. Cada pausa, una enseñanza. Y aunque muchos han intentado escribir lo que ella narra con gestos, nadie ha logrado capturar esa magia callada que nace de su piel. Tokay sigue a su lado. Sus manos son más fuertes que antes, aunque ahora tiemblen al final del día. Su cabello sigue negro en parte, y su mirada, aunque más lenta, guarda la misma calma de aquella tarde en que la vio por primera vez,
escondida tras un arbusto. Ambos caminan cada mañana hasta el gran roble que crece junto al río. Allí se sientan, en silencio, con los pies descalzos en la hierba. Ella teje. Él talla madera. No hablan. No lo necesitan. Ese árbol fue plantado por ambos al año de llegar a estas tierras. Una simple rama, que él trajo en la mano, y que ella cubrió con tierra y lágrimas. Ahora es un roble alto, fuerte, que da sombra a toda una generación. Debajo de ese árbol, hicieron su hogar. Su familia. Su historia. Tuvieron 2 hijas. Ambas crecieron entre cantos indígenas y cuentos con las manos. Una heredó los ojos grandes y observadores de Eva. La otra, la voz serena de Tokay. Ambas, el alma rebelde de quienes han nacido para romper moldes. Cada cierto tiempo, llegaban viajeros a la aldea. Algunos por accidente, otros por necesidad. Pero todos se sorprendían al ver a aquella mujer sin voz a la que todos acudían para pedir consejo. Un comerciante de Santa Fe, que había oído hablar de ella, le preguntó una vez: ¿cómo es que siendo muda ha logrado enseñar tanto? Eva lo miró con dulzura. Y con las manos, con calma, respondió: cuando te quitan la voz, aprendes a mirar más hondo. Y descubres que todo lo importante se dice sin palabras. El comerciante, conmovido, regresó meses después con su hija menor, una niña que había perdido el habla por un trauma. Eva no necesitó preguntar. La abrazó. Y durante semanas, tejió con ella, bailó con ella, le enseñó a hablar con el cuerpo. A sentir sin miedo. A llorar sin culpa. A existir, como ella lo había aprendido junto a Tokay. Pero no todo fue fácil. Con los años, algunos hombres blancos quisieron tomar las tierras de su aldea. Decían que los salvajes ya no tenían derecho a ocupar tanto espacio. Una vez más, el prejuicio se levantó como una sombra. Pero esta vez, Eva no estaba sola. La comunidad entera salió a defenderla. Los jóvenes, los ancianos, las madres con niños. Y ella, al frente, sin emitir un sonido. Solo con su presencia, y la frente en alto. Alzó sus manos y repitió el mismo gesto que usó ante el alcalde aquel día lejano. Una flor que se abre y se suelta al viento. Un corazón que se ofrece sin miedo. Una vida que no necesita permiso para ser vivida. Los hombres blancos no entendieron el gesto. Pero entendieron la firmeza. Y se fueron. Esa noche, el pueblo encendió una fogata. Tokay y Eva se sentaron en el centro, rodeados de sus hijas, sus nietos, y muchos rostros que habían aprendido a amar a través de ellos. El tambor sonaba lento. Las voces, en lengua apache, entonaban un canto ancestral. Y entonces Tokay, por primera vez en mucho tiempo, se puso de pie. Se apoyó en su bastón de madera, tallado con símbolos de su linaje. Y habló. Yo, que conocí la guerra y el miedo. Yo, que vi cómo nos quitaban las tierras y la lengua. Encontré en ella lo más sagrado que existe. El silencio que cura. El amor que no pide palabras. La fuerza de quien no necesita gritar para que el mundo escuche. Se volvió hacia ella, y con los ojos humedecidos por los años y la gratitud, añadió. Eva no me dio hijos. Eva me dio vida. Y luego, la besó. Como aquella primera vez. Sin prisa. Sin ruido. Como si el universo entero solo se expresara en ese instante de conexión pura. Eva cerró los ojos. Y una lágrima rodó por su mejilla, sin que nadie supiera si era de alegría, de nostalgia, o de las dos cosas juntas. Pero esa noche no era el final. Era el principio de la despedida. Porque el tiempo no perdona. Y el cuerpo, aunque se llene de alma, se cansa. Tokay empezaba a dormir más. A olvidar algunas palabras. A quedarse mirando el fuego con los ojos perdidos. Y Eva,
que lo había amado sin voz, ahora debía prepararse para amarlo en el silencio de la ausencia. Pasaron semanas. El invierno comenzó a ceder ante los primeros vientos cálidos de primavera. Los campos de flores silvestres pintaban el paisaje de colores nuevos, y el espíritu de la tribu parecía más ligero, como si la tierra misma celebrara algo que iba más allá del cambio de estación. Sin embargo, no todo era dicha. En el horizonte, los presagios del mundo blanco se volvían cada vez más amenazantes. Había rumores de soldados avanzando, de tribus arrasadas, de acuerdos rotos. El jefe apache, anciano y sabio, reunió al consejo bajo la sombra del gran árbol de las decisiones, y allí, entre tambores y rezos, se habló por última vez del destino de la joven muda. No podemos protegerla si los hombres blancos vienen, dijo uno de los sabios. Si la encuentran aquí, podrían usarla para encontrarnos. Pero tampoco es justo devolverla al mundo que la abandonó, dijo otro. Ella ya no es de ellos. Ella es de los nuestros. Fue entonces cuando Águila Silenciosa habló. No alzó la voz, como nunca lo hacía. Se puso de pie y caminó hacia el centro del círculo, con la frente alta y la mano firme sobre el corazón. Ella no necesita protección. Ella es fuerza, dijo con solemnidad. No vino a quitarnos nada. Vino a enseñarnos lo que el silencio también puede curar. Entonces, girándose hacia ella, con todos los ojos puestos en esa figura frágil pero firme, tomó su mano. Y por primera vez, delante de todos, la miró como lo que ya era, su igual. Su pareja. Su compañera. Los ancianos asintieron en silencio. No necesitaban más palabras. Los días siguientes fueron una mezcla de preparación y despedida. Águila Silenciosa sabía que no podía quedarse. El mundo de los blancos jamás dejaría de buscarla, y ahora, con los soldados tan cerca, no era seguro para la tribu mantenerla allí. Pero tampoco quería volver a un mundo donde ella era invisible, donde su voz inexistente significaba carencia y no fortaleza. Entonces, tomaron una decisión que marcaría el resto de sus vidas. Una noche, bajo la luna llena, ambos se alejaron de la aldea. Sin ceremonias, sin palabras. Solo una mochila de cuero con provisiones, un cuchillo, el talismán que ella llevaba siempre colgado al cuello, y el pañuelo con el que Águila Silenciosa había cubierto su herida el día que la conoció. Caminaron durante días. Evitaron caminos conocidos, cruzaron ríos, bordearon cordilleras. Ella no se quejaba. Él no preguntaba. Se entendían como si el alma hablara en susurros mudos. Finalmente, llegaron a un pequeño valle escondido entre montañas, donde un arroyo claro cantaba entre las piedras y los ciervos bebían sin miedo. Allí, levantaron una choza con sus propias manos. No necesitaban más. Y fue en ese lugar, alejado de todo, donde ella, por primera vez, sintió que pertenecía a algo. No a una casa. No a una nación. Sino a alguien. Con el tiempo, aprendió a comunicarse con gestos que él entendía mejor que cualquier palabra. Le contaba sus sueños con dibujos sobre la arena. Le hacía reír imitando a los animales. Le hablaba de su tristeza con una sola mirada, y él la escuchaba como si oyera una sinfonía. Águila Silenciosa, por su parte, dejó de ser el guerrero desconfiado y frío. Descubrió en el silencio de ella una profundidad que nunca había sentido antes. Juntos tejieron un lenguaje propio, hecho de roces, miradas, silencios y caricias. Los inviernos eran duros, pero su calor bastaba. Las noches eran largas, pero ella dormía segura entre sus brazos. No necesitaron el mundo. Se tenían el uno al otro. Años después, un viajero perdido llegó al valle. Se encontraba herido, y ellos lo cuidaron. Cuando se recuperó, antes de marcharse, preguntó a Águila Silenciosa cómo podía vivir sin palabras. Él sonrió y respondió. ¿Palabras? Ella nunca las necesitó. Las palabras solo dicen lo que uno quiere mostrar. Pero ella
ella me mostró todo lo que el alma calla. Y el viajero, al irse, juró que lo contaría. Que hablaría de aquella mujer muda que todos despreciaron, y que encontró en un apache el único idioma que realmente importa, el del corazón. Fin.